Bien. Hoy la idea es terminar de ver en esta última clase, antes del receso, terminar de cerrar todo lo que tiene que ver con con el análisis de familia cinética, ¿sí? Recuerden que habíamos hablado de que vamos a utilizar solamente la versión actual, ¿eh? No vamos a utilizar las dos versiones, ¿sí? Aunque bueno, es un poco más rico, pero bueno, por una cuestión, digamos, de contenidos y de cursada, lo establecemos o trabajamos de esta manera. Em, la idea, como les decía, es un poco cerrar el análisis de familia cinética, analizando, bueno, este trabajo o este dibujo que yo les mandé la semana pasada para que ustedes lo pudieran analizar y poder sacar unas conclusiones. ¿Por qué, digamos, trabajamos con el mismo caso? Porque la idea es que ustedes vayan viendo las conexiones o este concepto que, ¿no? que yo repito tanto, que es el de recurrencia y convergencia, ¿no? Es decir, estas características o estos indicadores que se van reiterando de un dibujo al otro, o inclusive habíamos dicho que estaba esta variable, digamos, en donde podía darse también dentro de un mismo test. Por ejemplo, si hubiésemos trabajado con las dos versiones, en familia cinética, por ejemplo, se hubiera dado de esta manera, u otro caso es HTP, que son 3 dibujos, ¿sí? Pero la idea es hoy cerrar y hacer la conclusión final de familia cinética, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Se acuerdan que habíamos dicho, habíamos hablado de los 8 criterios, ¿sí? Para analizar familia cinética. Y vamos a ir justamente haciendo un punteo, ¿no? Del dibujo y de los criterios, como para poder hacer un análisis completo. La clase pasada yo los había mandado el registro, ¿sí? De la familia cinética y el dibujo para que ustedes pudieran trabajar. ¿Eso pudieron ir trabajando o lo pudieron ir viendo? ¿Les fue difícil? ¿Pudieron trabajarlo? Sí, profe. Sí, bueno, bien. Igual ahora, Fue difícil integrar todo lo de las pautas 6. ¿Cómo era? Las pautas. Eso es lo que más me costó a mí, por lo menos. bueno, ahora vamos a ir viendo algunas de las cuestiones. Sí, la desventaja de trabajar en forma virtual es que no es lo mismo, sobre todo el trabajar con dibujos, que no es lo mismo la apreciación a través de un escaneado que, digamos, tener un contacto directo con el material, ¿sí? Es decir, porque lo que a uno le puede parecer a lo mejor una presión, es porque a lo mejor en el escaneo se aumentó el tono. O sea, por eso, bueno, nos movemos dentro de lo que podemos y de lo que nos permite la tecnología, ¿no es cierto? Eh, Vamos a ir viendo entonces un poquito el tema, el tema de los criterios de evaluación, ¿sí? El primer criterio de evaluación, habíamos dicho, conducta general del sujeto durante la toma, ¿sí? Es decir, cómo reaccionaba el sujeto, ¿sí? Con respecto a la consigna y con respecto también a la relación con el entrevistador. Bueno, a ver, ¿qué pudieron observar? ¿O qué me pueden comentar? Profe decía que trabajó tranquila, Sí, que también se bien, dispersaba bastante con los ruidos. bien, bien, Eh, bien, bien, Viviana, sí.
Y después decía como que se lo quería sacar de encima, se notaba como que no quería seguir dibujando. Dibujó la mamá, Exactamente. el papá, primero la mamá, después el papá, y lo quería entregar. Cuando le pidieron que dibuje, que se dibuje a ella misma, ahí es Ah, como que le costó un poco A más. los hermanos, creo, también. Y a los sí, sí, hermanos, sí. exacto. Y aparte, A las primas, otra, me parece. sí, exacto. Agrega, bueno, eso después cuando llegamos a personajes avisionados, lo volvemos a retomar, pero vale como para empezar. Y aparte, agregamos el tema de la también dificultad en la comprensión de la consigna. Cuando ella pregunta, ¿y tengo que dibujar a toda la familia haciendo algo? ¿No? O tengo que hacer, o sea, como que le costó, y esto que comentaba recién Viviana Pensa, esto de que de repente necesitó, o no me acuerdo quién fue que lo comentó, que primero, digamos que hizo al papá y la mamá nada más, y después se agregó a ella, ¿sí? Y agregó después, o sea, como que fue agregando después a los hermanos, pero que como que hubo cierta vamos a decir, dificultad en la captación o en la comprensión de la consigna, ¿sí? Que después vamos a empezar a establecer el porqué, ¿sí? Después al final de todo, digamos, haciendo una integración, vamos a ver el por qué llega a ser, puede darse de esta manera. ¿No La había un segunda, comentario que decía sí, a ver, que ella, en realidad lo que decía es que ella no hacía nada, por eso como no se quería integrar en el dibujo? Porque como todos tenían que estar haciendo algo, ella decía que ella no bien, hacía nada y por eso bien, no quería bien, estar. Sanarini, bien. Yo creo que No. no es el dato, es el recontradato ese que tira ella, que tira Casanarini. Disculpame, Micaela, no me acordaba tu nombre. Claro, o sea, bueno, vamos a entenderlo de esta manera. Vamos a pensar de que la consigna ya de por sí es movilizadora. O sea, fíjense cómo la afectó, ¿no es cierto?, el tema de la consigna, es decir, tengo que describir a mi familia y tengo que describir qué hago yo dentro de mi familia. Que ahí viene lo complicado, acá viene el meollo, que es un poco la pregunta esta que decía Sanarini recién, ¿no? O sea, es como que queda expuesta ella frente a los otros, a los demás, que como que ella no hace nada, y ella lo tiene como asumido. Esto es lo grave de esto. O sea, lo que comenta Sanarini recién, ¿no? Esto de que de repente lo tiene tan incorporado, ¿no? Que, que eso es lo que hace que también, digamos, haya dificultad en la comprensión de la consigna y la comprensión de la tarea. Esto de, bueno, a ver, no me voy a mostrar, o voy a ir tanteando, voy a ir viendo, ¿no? O como que no quiero mostrar mucho porque total, yo no puedo mostrar mucho, o yo no hago nada, usando las palabras puntuales. ¿Sí? O sea, fíjense, bueno, yo lo iba a dejar para después, pero ya que Sanarini, digamos, lo apuntó, digamos, rumbeando como para una conclusión, yo creo que es ya el primer dato que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Es decir, hay una situación en donde ella, ¿no es cierto?, no se siente parte de esa familia, no se siente en el sentido de, en cuanto a su, como que no queda claro su papel, digamos, ¿no? Dentro de la dinámica familiar, y por eso ocurre esta movilización, ¿sí? El segundo punto es características formales del grafismo, que es lo que decía Capano. Acá, a ver, vamos a analizar un poquito, ¿sí? Porque estoy buscando el dibujo. Es decir, en las características del dibujo, digamos,
es interesante incorporar a Elkish, ¿sí? Pero acá digamos como que vamos un poco de un modo más general, ¿sí? Es decir, hay algunas cuestiones puntuales del grafismo. Igual ahora vamos a tocar algo de Elkish, ¿no? Primero el tema del tamaño. Fíjense que todos los dibujos son de tamaño chico, ¿sí? Es decir, este tema de el tamaño chico como indicador de timidez o retraimiento, ¿se acuerdan? ¿Mm? O sea, retraimiento, no se olviden lo que hablamos recién. Yo no hago nada, mi lugar en la familia, retraimiento. Vamos sumando, ¿sí? Sí, es más, no, ella creo que dibujó con las primas, no con la familia. Exacto, También. exacto. Es decir, Como que tampoco parte de su familia, sino que por fuera. ahora cuando lleguemos a los personajes adicionados, los voy a retomar esto, Sanarini, esto que vos estás planteando, porque tiene su razón de ser. Y ahora después les voy a aplicar el porqué. El tema de la presión también, de los trazos, por momentos están como reforzadas, o sea, no difieren mucho de lo que yo porque lo que yo les escaneé, digamos, es una versión un poco más reforzada, como para que ustedes lo vieran, ¿sí? Lo tuvieran bien nítido para que puedan trabajar, pero digamos que no difiere demasiado, ¿no? El tema de uno de los trazos, por ejemplo, algunos son trazos débiles, otros son trazos remarcados, ¿no? Que decíamos que esto apunta a lo mismo, una personalidad débil o una personalidad que necesita ser sostenida. Y hablando de sostenimiento, y justamente esto que decía Sanarini recién, ¿no? Que me adelanto al concepto de las adiciones, pero muchas veces el hecho de adicionar una figura apuntala justamente en este caso, digamos, apuntala un poco la acción, ¿no es cierto?, que está tratando de hacer Paula. O sea, Paula, fíjense que en el dibujo es la única que tiene dos figuras adicionadas. ¿Por qué? Porque si se pone ella sola, ¿no? Es como que ella tiene la sensación de que si me pongo yo sola nadie me da bola. En cambio, digamos, si pongo a mis primas, ¿no? Capaz que la acción va a ser más interesante y va a ser un poco más enriquecedora, ¿no? Hay como una tendencia, vamos a decir, esto de ven que el dibujo está más tirando a la parte inferior de la hoja, ¿no? Que tiene que ver con esto de, no llega a ser compresión, sin embargo, hablando en términos elkianos, digamos, ¿no? Pero no llega a ser compresión, pero sin embargo está esta necesidad de afianzar las figuras dentro de la realidad o de lo más realista posible, ¿para qué? Para poder justamente poder sostenerlo, esa es la idea, ¿sí? Es decir, no se evade, acá a diferencia del dibujo libre, yo no sé si ustedes se acuerdan que había elementos fantásticos, acá no hay elementos fantásticos, es en cuanto a temática también, esto de realismo y fantasía, predomina más el realismo, ¿sí? O sea, es una descripción bien nítida de las actividades que ella desarrolla, ¿sí? Y los dibujos son más bien son simples, ¿sí? O tirando a simpleza, más bien diría yo, en el sentido de que hay algunos como que no están terminados, ven que a algunos le faltan las manos, ¿no? O le faltan algunos detalles de la cara, o sea, es Y un... a ella, profe, a ella Sí, le falta toda la cara, digamos. claro, Hizo el contorno, pero no hizo ni los ojos, ni la boca, ni la nariz. claro, pero exacto, o sea, es un dibujo, digamos, bastante, vamos a decir, elemental, también que es una nena de 7 años,
pero igual, o sea, es un dibujo, las dos patitas, ¿no? Con los palitos, ¿no? En muchos de los casos. O sea, es un dibujo bastante simple, digamos, ¿no? Que tiene que ver muchas veces esta simpleza con esto que apuntaban ustedes cuando hablábamos de la reacción frente a la consigna. Es decir, esto de querer terminar rápido, ¿no? Pero no porque quiere terminar rápido porque es una vaga o porque no le interesa nada, sino porque hay una cuestión de autoestima que puede estar jugando en ella, es decir, que haga pensar, ¿no? O que haga suponer a ella de que de repente haga lo que haga, no va a ser de valor o no va a ser tenido en cuenta. ¿Mm? Por eso esta actitud de, bueno, está bien, lo hago y ya está, ¿no? O me lo saco de encima y ya está, bueno, ya pasó, ¿no? Ya lo hice. Entonces, dato importante este también, ¿sí? En cuanto digamos, a características formales del grafismo no tenemos mucho más, ¿sí? Estas cuestiones de, bueno, de Elkish, más bien es un dibujo rítmico, o tiende más a ser rítmico que reglado, pero no deja, digamos, no tiene demasiadas características, digamos, que nos aporten mucho más, justamente por la simpleza de detalles que el dibujo presenta. ¿Sí? Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, decime. En cuanto al dibujo, ¿no? Porque ella en el relato dice que si tenía que dibujar a los hermanos. Y en realidad los hermanos son los que más detalles tienen en esto de los dibujos. Bien, porque no tienen las bien. manos los padres y los hermanos tienen las piernas bidimensional, tienen los dedos. O sea, me parece que están más completos los hermanos que todos los demás dibujos. Bueno, lo que está preguntando Graci acá tiene que ver, o yo lo iba a tomar en el criterio de tratamiento diferencial de las figuras. Pero bueno, ya que ella me pregunta, o sea, ¿por qué una figura tiene un tratamiento diferencial o está trabajada con mayores detalles? Porque es una figura de referencia, básicamente. Es decir, pensemos el caso, pensemos la situación de Paula, ¿no? En donde en su historia, ¿no es cierto?, vemos esta referencia siempre hacia los hermanos. ¿Se acuerdan la entrevista a la mamá, al hermano mayor, porque me tengo que ocupar del hermano mayor que es asmático y que hace natación y que yo la llevo a hacer natación y Paula quería que yo haga, yo quería que Paula haga natación, dice la mamá, pero no hubo caso, o sea, eso de que, o de que haga básquet, ¿no? Entonces, esa remarcación en los detalles que detalla, que señala Graci, tiene que ver un poco con esto, es decir, los hermanos como figura de referencia. Por eso Paula se detiene un poco a señalar estas características, ¿sí? Es decir, como que, bueno, acá son los importantes son mis hermanos, ¿no? Por eso, cuando yo hablaba esto de, digamos, de que Paula había dos personajes adicionados, era esto del acompañamiento y que justamente, es decir, Paula se puede destacar a partir de que está acompañada de otros personajes. Por sí sola no se destaca. ¿Sí? Pensando, a ver, yo esto lo estoy razonando desde la mentalidad de Paula. ¿Sí? Es decir, bueno, mira, me hago con mis primas, pues si me hago yo, nadie me da bolilla, ¿no? O nadie le va a prestar atención. Y con los hermanos se toma el detalle o la molestia de presentarlos de esta manera. ¿Sí? Otro detalle que en otros personajes es, por ejemplo, yo no sé si se fijaron en la figura de la mamá, ¿no? El hecho de los ojos
tan remarcados. O sea, esto de la mirada, de la vigilancia, ¿no? De esto que decía la mamá de, bueno, conmigo no hace los deberes, tengo que estarle encima, tengo que estar con ellos. O sea, esto parecería estar un poco como representado, ¿no? Esta actitud de un poco de control, digamos, ¿no? En esta relación de ella con su mamá. Justamente, hablando de la mamá, vamos al tercer criterio. Claudino no me aparece, Natalia, como para admitirla, ¿eh? Porque no sé si habrá entrado ya. Ya estoy, me pone acá, listo. Continuamos. Entonces les decía, primera figura dibujada y secuencia. Justamente, fíjense, ¿cuál es la primer figura dibujada? Sí, a la mamá dibuja primero. La mamá. O sea, más claro, echémosle agua. ¿Sí? O sea, esta no es casual. No es casual, que primero aparezca la mamá. ¿Sí? Es decir, la mamá, como esto que les decía recién, ¿no? Como quizás figura de referencia, ¿sí? Pero referencia en el sentido de que como que Paula necesita la aceptación de esta mamá. ¿Sí? Por eso, bueno, si se corta, retomamos. Necesita sí o sí este reconocimiento por parte de la mamá. ¿Mm? Por eso la mamá aparece como primera figura dibujada. Después venía el papá, ¿no es cierto? Y después los hermanos. Claro. Le digo que Y piense. los hermanos dice que le preguntan Sí, a si ver. los tiran. Exacto. Y Porque la dice que, secuencia, ¿cómo venía ella? Ella a lo último. porque dice que dibuja a la mamá, después Sí, dibuja a ver. al papá, Estoy hoy acá con leyendo el mucho cuidado en protocolo. los detalles, Sí. claro, y que después Entonces me dice, yo no hago nada, ¿qué voy a dibujar? Le digo que piense o algo que le gusta hacer. Entonces, está bien, acá lo encontré, perdón, no lo encontraba en el protocolo. En el registro, claro, ella se dibuja a lo último o anteúltimo, ¿no? Y bueno, yo creo que, a ver, está muy claro la pregunta que ella hace, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Yo no hago nada, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, por eso no es casual, digamos, que la secuencia se haya dado de esta manera, es decir, fíjense que no tiene, el tema de la consigna no pasa por una cuestión de que no entendió o no le da para entender la consigna. La cuestión pasa por una cuestión de, desde lo emocional, cómo la moviliza ella. Ahí está la cuestión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente ella es como que no encuentra, ¿no? el lugar dentro de esta familia, o no encuentra cuál es su papel, y encima a esto agreguémosle, o sea, ser la hija mujer, digamos, que justamente no puede conectarse con la mamá, ¿sí? O la única conexión, digamos, que habría con la mamá es desde lo que es estrictamente de la tarea, ¿sí? profe, disculpe, Sí, perdón, sí, decime. está bien que una vez que ella manifiesta que terminó el dibujo, el examinador le pregunte o le diga que ella no está dibujada, una vez que termina, hay No, en que... realidad hay que sugerírselo, decirle, mira, no te falta nada o no te olvidas de nada, ¿sí? Tirárselo de esa forma, no tratar de brindárselo directamente, ¿sí? Como para ver si reacciona. ¿Mm? Pero podemos concluir la toma sin que ella se dibuje. Y eso No, si ella te obviamente dice, no, mira, sí está bien,
Sí, tal cual, Viviana, sí, sí, sí. Si ella te O dice, sea, no, mira, acá está, ese así es el está bien, indicador. o no falta más nada, y lo querés cerrar ahí, listo. Después será materia de análisis posterior. Pero sí, si ella te cierra el dibujo ahí, lo cerrás. Sí, sí, sí. Bueno, después tenemos personajes incluidos, que algo ya hablamos, adiciones o omisiones. Omisiones no hay ninguna. ¿Sí? Y tenemos, bueno, esto que hablábamos con Zanarini hace un ratito, ¿no? Esto de estas adiciones, estas dos primas de España, ¿no? Que estas adiciones, digamos, corresponden o tienen que ver con esto que les decía del sostenimiento de la propia acción, de la propia personalidad de Paula. ¿Sí? Es decir, ella pone, yo estoy jugando con mis primas de España, y si no estuvieran las primas, ¿qué haría? ¿No? Esa es creo que la pregunta del millón acá. Es decir, pensar justamente esto, es decir, necesito alguien que me acompañe, ya sea en mis juegos, en mi actividad, en algo. Recuerden esa frase de la mamá. Yo no sé si ustedes se acuerdan que dice, es una nenita o se hace la nenita que necesita que la ayuden. ¿Se acuerdan? Igual lo refresco ahora, pero digamos, esto que tiraba la mamá en la Sí, de que entrevista, sola ¿no? No es casual, no sí. podía, Ay, de que discúlpame, no te solo no entendí. podía, digo, que necesitaba ella Exacto, exacto. Por como eso, a ver, justamente ella es la única esto de que ella figura, sola no podía. claro, es decir, ella es la única figura que necesita un acompañamiento y necesita una ayuda. ¿Sí? Bueno, después vamos con el otro criterio, ¿sí? Que es configuración espacial y ámbitos. Bueno, si miramos el dibujo, ¿sí? Vemos que el dibujo está utilizado el espacio, pero si ustedes miran el dibujo, es un dibujo que si uno agarra una tijera o traza una línea puede hacer 4 dibujos distintos. O sea, fíjense qué patente que es, ¿no? A mí me choqueó cuando lo vi. O sea, como que no hay interacción dentro de la familia, es decir, cada uno comparten un espacio, pero cada uno está dentro de su propio ámbito, ¿sí? O sea, no interactúan de ninguna forma. La mamá dando clase, ella jugando, los hermanos jugando al básquet y el papá trabajando. O sea, no se interactúa bajo ningún aspecto, ¿sí? Por eso esto es lo interesante de que, digamos, no haya posibilidad de interacción, ¿no es cierto?, entre los miembros. ¿Mm? Por eso la cuestión acá pasa por decir, bueno, eh, ¿cómo lo pensamos a nivel familia? Es decir, ¿qué pasa dentro de esta familia o de esta situación? Básicamente, cada uno hace su propia actividad y no hay forma de interacción. ¿Sí? Bueno, acá vamos al otro punto, ahora el punto 6, que dice tratamiento diferencial de las figuras, aspectos comparativos, kinesias, zonas significativas y áreas de conflicto. En tratamiento diferencial de la figura, digamos, retomo un poco lo que señalaba Grassi, el tema del detalle de los hermanos. Fíjense que son los que tienen, vamos a decir, un dibujo un poco más elaborado
y un poco, con un poquito más de detalle, digamos. Y esta característica que yo presentaba de la mamá, ¿no? Esto que yo les señalaba, ¿no? Fíjense qué llamativo, ¿no? Los ojos bien grandes, observando, controlando, ¿no? Y aparte, fíjense otra cosa llamativa, ¿no? ¿Vieron que le falta la boca? ¿Sí? Como que, o sea, el tema comunicación como que también está como complicado, digamos, o como dificultoso, ¿sí? Por eso, o sea, no es casual, digamos, que la madre esté representada por Paula de esta forma, ¿sí? Y aparte, la figura del papá comparativamente es un poco más chica que la figura de la mamá, ¿sí? Y bueno, el tema de la ausencia de manos también. ¿Se acuerdan cuando vimos DFH? ¿No? El tema de la comunicación, de la interacción. O sea, no es casual que muchos de los dibujos no tengan manos, ¿sí? Donde puede haber alguna cuestión desde lo comunicacional o desde lo relacional, digamos, dando vueltas, ¿no? En este caso. Por eso, fíjense cómo